Bienvenidos estudiantes del segundo año de secundaria a la continuidad de las sesiones virtuales dentro de la plataforma de la institución, y en esta oportunidad nosotros, en un nuevo mes que hemos empezado también, trabajaremos ya de manera más continua lo que viene a ser la competencia de historia, o lo que relaciona a historia, denominada Construye interpretaciones históricas. En esta sesión el propósito es utilizar fuentes secundarias y categorías temporales para explicar los hechos y procesos históricos de los tres grandes imperios medievales. Es así que nosotros vamos a conocer en principio los pormenores de lo que son los imperios bizantino, carolingio e islámico. Dos de estos, el imperio bizantino e islámico, tienen su mayor grado de desarrollo en la zona oriental del mundo. Gráficamente luego vamos a conocer un poco más de cómo es que se originan y se desarrollan estos imperios. Igual, alguno de ustedes puede luego complementar o visualizar algunos mapas que dejaré pendientes, pero sobre todo son imperios que van a dar características fundamentales de cómo era la organización social, política y económica en el contexto de la Edad Media. Los imperios bizantino e islámico van a ser imperios que van a ser muy fuertes desde lo espiritual, desde lo religioso, porque cada uno tendrá basado su sociedad en su fe única. Sobre todo el islamismo, como conocemos, o el imperio islámico, es que más arraigo tiene sobre que existe un solo Dios, o la fe en el único Dios. Y a partir de aquí va a engendrar o va a generar diferentes rasgos sociales que van a marcar la vida de los primeros musulmanes. Ya vamos a ir viendo a quienes se les llama musulmanes, quiénes son islámicos y al final qué son o quiénes son los árabes. Musulmanes son los que están ligados a la religión islámica. El Islam es la religión del mundo árabe, y los árabes son aquellas personas que conviven o que tienen esta suerte, se puede decir, de haber nacido en esta zona oriental, donde característicamente el espacio geográfico determina mucho lo que es la personalidad. Entonces el árabe o la cultura árabe no solamente va a ser un pueblo o una región, sino va a ser un conjunto de espacios determinados que van a permitir que hablemos de la cultura árabe en general. Con estos términos básicos de diferenciación de lo que es un musulmán, un árabe y un islámico, tenemos que comprender básicamente que si bien son personas o son población que tiene un carácter muy rudo, un carácter muy fuerte, no quiere decir que sean personas malas, o no quiere decir que sean personas que les guste la violencia. No todos tienen esa práctica, a pesar de que todos, o en su 80% de la cultura árabe, tiene y consume lo que es el islamismo. Pero en este contexto, en esta suerte de convivir en un espacio donde todos son catalogados como violentos, es casi imposible decir o creer o asumir que un musulmán no sea violento. Como decir en el contexto de nosotros que un peruano no es ocioso, porque ese es el concepto que el extranjero ha obtenido a partir de la migración que ha habido durante los años 90 en adelante de diferente población o parte de la diferente población peruana que haya tenido que buscar suerte, destino, futuro económico para sus familias, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Canadá, ya sea en España, en el Asia en general, ¿verdad? Entonces todos estos pobladores no son iguales.
todos estos peruanos que han ido a parar a Europa, Asia y el resto del continente americano no son los mismos, no tienen la misma identidad o identificación. Por lo tanto, hay que ver o hay que mirar que un sector de la población muchas veces va a generar la determinación de toda la población. Eso en cuanto a la cultura o al imperio islámico. Lo que es el imperio bizantino nacerá del gran imperio romano germánico en su primer momento, pero ya con la caída del imperio romano de Occidente, el denominado imperio romano de Oriente va a encontrar una solidez en sus propias prácticas, va a encontrar una solidez también en la característica de la zona más occidental del continente asiático. En este marco, en este contexto, nosotros vamos a encontrar que el imperio bizantino va a sostener su desarrollo al margen, en un principio, o paralelo también al imperio islámico. Son imperios que coexisten entre sí, que van a enfrentarse también entre sí, que en algún momento uno va a dominar al otro, el Islam dominará al bizantino al carolingio, luego el carolingio al islámico y a los demás, pero en algún punto de la historia los tres van a desarrollarse paralelamente y van a poder realizar un desarrollo cultural, social, económico y religioso bastante fuerte, con bastante arraigo. Entonces, va a ser fundamental que el imperio bizantino soslaye la religión católica a partir de su modo. Ya el Islam va a marcar con la cultura católica, o lo que denominamos el cristianismo para el contexto de nosotros, una gran diferencia, ¿verdad? Porque nosotros no hablamos de un profeta como lo habla el Islam, nosotros hablamos de Dios o la encarnación de Dios en la humanidad, ¿no? Y por eso es que hablamos de la Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero para el islámico, por ejemplo, va a ser Mahoma el que va a fundar o que va a dar inicio a la religión islámica. Y a partir de aquí vamos a hablar en algunas similitudes religiosas, espirituales, que en el caso del imperio bizantino, sobre todo marcados o contextualizados por el territorio, van a haber diferencias entre lo que llamamos el cristianismo, o también conocidos como el cristianismo ortodoxo. Es un cristiano, es un católico igual que nosotros, pero con prácticas más radicales. Nuevamente, el contexto, el espacio geográfico va a marcar las características individuales y sociales de una población. Entonces, aquellos pobladores del imperio bizantino, hoy ubicados en Estambul, anteriormente Constantinopla, van a permitir que hablemos de dos tipos de cristianismos: el cristianismo occidental y el cristianismo oriental. En la iconografía, en las imágenes, nosotros también vamos a ir encontrando diferentes modos de representación y diferentes modos de vivencia. Otra de las características muy fundamentales del ortodoxo es que es alguien que le gusta cumplir los mandamientos o cumplir las órdenes del Papa, ya sea por Semana Santa o ya sea por alguna festividad católica que se viva. En este sentido nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en el lado occidental donde nosotros nos ubicamos, no todos los cristianos siguen o seguimos la práctica del ayuno en Semana Santa o el respeto por ciertas actividades durante Semana Santa. Pues el ortodoxo no tiene esta posibilidad, está determinado, está marcado a cumplirlo, porque si no cumple será considerado un hereje. Y ya ser considerado hereje en el mundo católico occidental es un escándalo, más aún lo va a ser, o más grave será la situación para el cristiano ortodoxo. Y finalmente el imperio carolingio, el gran conocedor Carlomagno, y ahí vamos a entrar en mitos y leyendas, va a ir explicando o va a ser
que tenga el título del primer emperador cristiano. Vamos a ver cuál es la suerte de Carlomagno, cuál es el propósito de Carlomagno de aceptar la cristiandad en su momento, o el cristianismo ya como se conoce, como la religión fundamental del imperio carolingio, de la zona franca o de los francos. Vamos a ver que no solamente vamos a hablar de estos tres imperios durante el desarrollo de la Edad Media, ¿no? Vamos a hablar de los pueblos visigodos, los pueblos astrogodos, los pueblos o los primeros pueblos que dan origen a la cultura italiana, a la cultura austriaca, a la cultura alemana también, y que enmarcados todos en esta suerte de conquistas muy tempranas y una pronta formación de un imperio, van a terminar asimilando una religión que no les pertenece, una creencia que no es propia y que por alguna razón, vamos a ir conociéndola poco a poco, Carlomagno decide hacerse católico y decide declarar, aceptar para todo el reino el cristianismo, la cristiandad, como la religión única. Y a partir de aquí ya nosotros hablamos de una tendencia, como hasta ahora la vemos, y en nuestros contextos políticos lo evidenciamos, ¿no? La mayoría o la gran cantidad de países son católicos. Ya en el contexto también de la no discriminación, de la no separación racial, etnológica, lingüística, pero sobre todo espiritual, ya los estados hoy están determinados como estados laicos, es decir, un estado que tolera, que permite todo tipo de expresión de fe, de creencia religiosa. Bien, en todo este marco, en todo este contexto, vamos a ver que estos imperios van a sostener, van a caracterizar nuevamente, lo vuelvo a decir, la Edad Media, sobre todo la Alta Edad Media. No van a ser los únicos, van a ser los más resaltantes, los más importantes, y que a partir de estos vamos a ver o vamos a poder comprender ciertos criterios que hoy, en el siglo XXI, están teniendo consecuencias inmediatas también, pero también futuras, como sobre todo es el espacio de Italia, por ejemplo, la situación de Francia también, ¿no? Y sobre todo, en el caso del imperio bizantino, la situación de Turquía y la situación del mundo árabe en general, porque es que esta zona del mundo es conflictiva o vive siempre en guerras. ¿A partir de qué? O a partir de el origen, hay que entender la situación y el contexto, y no solamente decir, ah, bueno, ellos son, o a ellos se les acusó de tal hecho, tal acción. Hay que ir un poco más. Las películas, los reportes, los diarios o los diarios en internet nos ayudan a comprender dicha información. Muy bien, chicos, cualquier duda, cualquier cuestión que se nos escape en la clase remota, ¿no? Queda la plataforma para sus consultas, o bien sea el grupo de WhatsApp que cada sección ha creado. Sin más, nos vemos pronto. Yo me quedo en casa.